Ahí estamos. Buenas tardes a todos y a todos los que nos acompañan hoy. Es una alegría enorme tenerlos acá. Feliz Día de Acción de Gracias para todos los que están en Canadá. En Inspirada siempre decimos que somos muy suertudos porque la gente es muy generosa con nosotros, motivo por el cual hoy es un día que tenemos muchísimo, muchísimo para agradecer. Para los que no me conocen y es la primera vez que están acá, mi nombre es Carolina Testa, llevo adelante esto que se llama Inspiradas, que es un espacio con una iniciativa cultural que tiene por objetivo difundir las letras y el arte latinoamericano acá en Canadá, que es enorme y es fantástico y tenemos mucho para aportar a este país desde Latinoamérica, a través de estas actividades que son gratuitas, libres y todas y todos son súper, súper bienvenidos. Y como somos fieles creyentes de que la cultura es para todos, abrimos este espacio a todos ustedes y a todos los amigos de ustedes y a los familiares de ustedes y a todos los que les quieren compartir estas actividades son más que bienvenidos. Y si nos dejan, tratar de inspirarlos a nuevas miradas, nuevos escritores, nuevos cines y nuevos lectores en este caso. En- Como siempre decimos, es tanto lo que tenemos para agradecer porque son muchas las generosidades que nos acompañan, en particular el Toronto Art Council, el HCHC, Canadá Habla Español, Diálogos Online, el Correo Canadiense que nos hace notas todo el tiempo, las chicos de Cuéntame un libro, ahora Canadá, y en este encuentro en particular al Consulado de Chile y de Colombia, que muy generosamente han compartido esta actividad con todos sus connacionales, motivo por el cual les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo a los dos consulados por el apoyo de siempre. Y hoy estamos muy felices de tenerla nuevamente a nuestra querida Euge acá. Para los que no la conocen, que deben ser muy poquitos ya a esta altura de la Suárez, diría mi madre, Eugenia nació en Buenos Aires, es doctora en Ciencias Sociales, socióloga, periodista, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en Gestión del Arte y la Cultura en la Universidad de 3 de Febrero. Fue conductora del programa Bibliómanos de la televisión pública. Ay, me estoy retrabando, ¿qué pasa? Su programa Libroteca recibió premios de Funda TV, Pregonero, Premio UBA y ATSB. Su podcast Señaladores, Club de Lectura para Escuchar, está disponible en Spotify. Además, es autora del libro Feminismo, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Fue columnista cultural en diversos medios y consejera editorial de la revista La Mujer de mi vida. Sus textos pueden encontrarse en un montón de medios nacionales e internacionales como Eñe, Perfil, Tiempo Argentino, Anfibia, El Planeta Urbano, La República en Uruguay y revistas académicas especializadas. Su crónica Buenos Aires era una fiesta integra la antología de la crónica latinoamericana actual, editada por Alfaguara España y también publicada en Argentina. En su texto Mi vida Palermo fue parte del libro Con el corazón en la boca, publicado en 2014 por Aguilar. Y todos los martes, ahora atenti, le vamos a pasar igual por mail toda la información, pero todos los martes a las 7 de la tarde, Canadá, 8 de la noche de Argentina, pueden escuchar el podcast Modo Libro, donde entrevista a un montón de escritores y editores también el ámbito nacional e internacional, que son una maravilla. Y ya que están por ahí escuchando, pueden escuchar también todas las sesiones del año pasado del programa Marcar como leído en la Futurock, que es una maravilla. Además, ella da talleres regularmente, como este y como muchos otros. Y voy también con los avisos parroquiales, ya que estamos acá. Este próximo viernes 31 de octubre va a dar un taller de lectura sobre un libro que nos ha encantado, que es Vestido de novia de Socorro Venegas, que estuvo acá con nosotros este año, gran escritora mexicana, así que corran a anotarse en el taller de Eugenia el viernes 31 de octubre, Día de Brujas. Y también les cuento que desde 2021, Euge querida lleva adelante esto que se llama Tiempo de Escritoras y que es un ciclo que nos hace extremadamente feliz. Lo que les puedo asegurar que hoy la vamos a pasar con ella muy, muy bien. Así que bienvenida, Euge querida. Muchas gracias, Caro, muchas gracias por
Te muteaste. Ahora ahí. Ahí, perfecto. Muchas gracias, Caro. Bienvenidas, bienvenidos. Siempre es una enorme y grata sorpresa que haya tanta gente conectada en estos vivos. Son 4 pantallitas de Zoom. Voy a verlas algunos y algunas apenas. Muchísimas gracias, Caro, por seguir apostando a este ciclo que nos da tantas alegrías. Hoy vamos a hacer uso de una ley de cupo inversa, porque esto se llama tiempo de escritoras y por primera vez hicimos un chiste en las últimas sesiones de por qué no incluir a los varones y dijimos, bueno, no sabemos si es una joda y quedó y se va a instalar o si vamos a volver a nuestro programa habitual, pero hoy vamos a hablar de 3 autores que a mí me gustan mucho, que es Pedro Mairal de Argentina, Juan Cárdenas de Colombia y Alejandro Zambra de Chile. Son autores que tienen una obra súper vasta, así que hoy estaba repasando y digo, ¿cómo vamos a hacer entrar todo esto? ¿Qué es? ¿Hora y media? ¿Hasta qué hora nos Sí, podemos quedar? vamos a hacer entrar todo, pero la vamos a dejar picando para que vengan segundas partes. Antes que nada voy a decir algo que me lo preguntaron varias veces esta vuelta, Euge, disculpa que te interrumpa, que No, es por favor. cuáles son por qué no decimos, si es deliberado que no decimos los escritores o las escritoras de las que vamos a hablar en el próximo encuentro y solo ponemos los países. Y les contamos que nos ha pasado alguna vez que en realidad a último momento cambiamos un escritor porque nos parecía más interesante o porque había alguna efeméride en el medio o lo que sea, y después vinimos con el reclamo de, pero yo pensé que iban a hacer. Entonces, dejamos la puerta abierta y solo decimos los países. Eso no quiere decir que si nos preguntan podemos confesar de quiénes vamos a hablar. Hecha esta A mí aclaración. me gusta la Sí. sorpresa, no sabía por qué lo hacíamos, pero me parecía bien hacerlo. Sí, sí, a mí me gusta mantener la intriga igual. Y que se desayunen acá con de quiénes vamos a hablar. Bueno, yo creo que vamos a empezar con Pedro Mairal, que es un autor argentino. Supongo que todas y todos aquí algo habrán oído hablar o habrán leído de Mairal. Él nació en el 70. eh, Tuvo un gran golazo, tuvo un debut literario muy bueno en el 98. Ya pasó mucho tiempo, porque fue el primer ganador del premio Clarín de novela, en la primera edición de ese premio Clarín de novela. De hecho, la edición que yo tengo me la regalaron en otro premio Clarín de novela en el que hicieron como ediciones, es rara y es medio Rara, inencontrable. es rara esa Sí, edición. porque es que tiene este sello de Premio Clarín de novela. La publicaron hace un par de años y yo no tenía, la había leído en digital y no la tenía, así que me quedé con este ejemplar. Pero era muy joven y esta novela fue premiada por Augusto Robastos, Guillermo Cabrera Infante y Adolfo Bioy Casares. O sea, un name dropping tranquilo, ¿no? Se me cayeron un par de nombres. Este fue como el debut literario de Mairal, que además ganó el premio en el 98, la publica en el 99 y ya en el 2000 Alejandro Agresti hace la adaptación cinematográfica de Una noche con Sabrina Love, protagonizada por Cecilia Roth. Entonces tuvo como un debut literario muy, muy Y arriba. auspicioso, muy, muy arriba. Y él ya había publicado poesía. Tengo esta edición de los poemas de Mairal de la editorial de Washington Cucurto, de Eloísa Cartonera, que hace estos ejemplares junto a cooperativas de cartoneros. Este es el libro de poemas Consumidor Final Voy a de contar algo de Eloísa 96. Sí, Cartonera, que la semana pasada, en el marco de la visita de Adriana Pacheco, fuimos a la biblioteca de libros raros de acá de la Universidad de Toronto, y el curador, el que está a cargo, es venezolano. David, maravillosa visita nos guió. en- y cuando íbamos por los anaqueles me dice, mira Carolina, vos que sos de Argentina, y había comprado toda la colección de Loísa Cartonera, que está acá. wow, pero son Sí, cientos de libros. un montón, un montón, un montón. Sí, así que lo estaban catalogando. Todavía no está al público, pero están catalogándolo. Así que ahora cuando vi lo de Loísa Cartonera me dio mucha emoción igual verlo. Sí, sí, es bien interesante el proyecto. Existe hace casi 20 años, es una sinergia entre una cooperativa de cartoneros
y autores y autoras que en general además, si no ceden los derechos, andan por ahí porque es un proyecto, es una editorial que además es un proyecto social. Bueno, y Pedro Mairal en Una noche con Sabrina Lab tiene algunos temas que después va a repetir en su producción literaria, que tienen que ver con capturar muy bien una sensibilidad juvenil y cierto despertar del amor, del sexo, un tratamiento de la sexualidad bien curioso. Él abreva mucho en la picaresca, es un autor que tiene mucho humor al escribir. Es una prosa en general bastante accesible, no por eso exenta de poesía, o sea, él es un poeta, se le nota en su prosa, pero al mismo tiempo es una literatura muy llana y muy accesible. Esta es la historia de un chico que se gana en un sorteo, gana una noche con una actriz porno. Esa es la premisa de la novela y es la excitación de este chico que vive además en la provincia y que bueno, tiene cifradas todas sus expectativas en esta noche. Es un chico de 17 años que va a conocer por primera vez, además de a esta actriz, la gran ciudad. Bueno, es una novela iniciática muy buena, fue un brillante debut literario. Y después de Una noche con Sabrina Lab, publica, varios años después, esta novela llamada El año del desierto, que es una distopía bien curiosa, que yo me quiero detener un rato en esta novela porque es una de mis favoritas de Mairal. Lo que plantea es como si la historia argentina fuera en reversa. Entonces, inicia en algo que podría parodiar la crisis de 2001 y empieza a ir Argentina hacia atrás en el tiempo. Son corrimientos sutiles, ¿no? La calle, para quienes sean porteños o conozcan la ciudad de Buenos Aires, la calle que hoy se llama Perón, antes se llamaba Cangallo, entonces pasa a llamarse Cangallo. Lo que es hoy el shopping del Abasto vuelve a ser un mercado del Abasto y va avanzando a lo que la novela llama la intemperie, que es esto que acecha y que va borrando las fronteras y que avanza hasta que diluye los límites de la ciudad de Buenos Aires en la General Paz. Entonces empieza a ver Indiada, empieza a aparecer el Malón, una chica que es la protagonista de la novela, incluso pasa a ser una cautiva, y estos son, yo me estoy adelantando bastante en la trama, pero por corrimientos sutiles hace que lo distópico sea volver hacia atrás en el tiempo cronológico del país. Entonces es como volver hacia la fundación de la Argentina, juega mucho con esta lógica de la dicotomía civilización y barbarie, abreva mucho en buena parte de las máximas de los padres fundadores de la patria, y va gradualmente borrando los límites entre la ciudad, entre las costumbres civilizadas, y María, la protagonista, va entrando de a poco en esta barbarie, entra en la prostitución, comete un crimen, bueno, em, se van desdibujando esos límites, y es como una metáfora de la eterna crisis en la que vive la República Argentina, potenciada casi hasta la destrucción total, hasta que no queda ya casi que desierto. Es bien interesante esta novela, creo que es la más extensa antes de la última que publicó, que es Los Nuevos, que la voy a dejar para el final. Sí, porque en Y general son novelas cortas, no son largas las novelas de Pedro. no, esta es una novela de 300 páginas, 300 y pico de páginas. Miren, les voy a leer un, un parrafito. Los hombres hablaban de la posibilidad de perder el trabajo si llegaba a cortarse definitivamente la energía eléctrica. Si no se podía congelar la carne, no se iba a poder seguir exportando. Y a mí se me ocurrió decir, ¿y por qué no se carnea en el frigorífico del barco y se congelan la carne ahí mismo? Se quedaron todos con la cuchara en el aire, mirándome. Era la primera vez que yo decía algo durante la cena. Me di cuenta de que no se acostumbraba a que las mujeres participaran en la conversación en la mesa. No quedaba más remedio que imaginarse las acotaciones que una podía hacer. Yo extrañaba poder decir algo, hacer un chiste, poner en ridículo a alguno de esos tipos más chicos que yo que se creían importantes.
Hablaban de política, de las elecciones que se venían, porque el gobierno militar, según decían, estaba dando sus últimos pasos. Algunos querían votar a los radicales. Bueno, eh, algo de esto, bueno, también aparece la cuestión de género, ¿no? En la involución que hace esta Argentina imaginada. Por supuesto que la protagonista, al ser mujer, va perdiendo paulatinamente todos los derechos adquiridos. Es bien interesante esa línea narrativa de la novela El año del desierto, que de las lecturas que he leído no se hace tanto hincapié en eso, y para mí la elección de una protagonista mujer para contar este tipo de historia no es menor, porque el impacto de la historia es mayor en los cuerpos y en los derechos de las mujeres, que no hemos adquirido todos, pero algo hemos adquirido en los últimos 200 años. Venimos caminando de a poquito. Está muy de a poquito y siempre hay que estar pendiente. Hay una cosa que te queda de la sensación, después de haber leído El año del desierto, que creo que las mujeres estamos más entrenadas que los varones para tener esta alerta encendida, es que nunca tenemos que dar por sentados los derechos, ¿no? Si vemos a la luz de cosas que pasan, por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿no? El caso Roe versus Wade, que los feminismos lo hemos citado hasta el hartazgo, ¿no? Era el caso que daba los derechos sexuales y reproductivos y que permitía la interrupción voluntaria del embarazo en los Estados Unidos, y que hoy no es una jurisprudencia válida en los Estados Unidos, y que hay estados que ya el aborto no es legal. Bueno, algo que ha denunciado mucho Margaret Atwood en novelas incluso como El cuento de la criada y en sus posiciones públicas, digo, por citar a alguien No, y que les aparte, importante próximo. esto, esta mención de Margaret Atwood, porque para los que somos de Argentina y seguimos los premios Oscar, no solamente por los vestidos lindos, que por cierto están bastante feos últimamente, hablando de comentarios profundos acá en un encuentro literario, una de las candidatas, la que va a representar a Argentina, es una película que se llama Belén. Belén es la historia, es un libro que escribió Ana Correa sobre la historia de una mujer que va al hospital con un dolor abdominal, es un embarazo, pierde un embarazo y la acusan de que fue un aborto y la meten 2 años presa. Esa es la historia en términos generales. Y Ana Correa logra que Margaret Atwood haga el prólogo de ese libro en su visita a Argentina cuando la conoce. Entonces, finalmente ese libro, con prólogo de Margaret Atwood, hoy es película y va a los Óscares directamente desde la Argentina, desde el fin del mundo hacia Hollywood. Hermoso, Hablando de derechos. es una historia maravillosa, la del libro, bueno, la de la militancia, la de la abogada que tomó el caso de Belén, bueno, Tremendo. súper interesante, muy recomendable todo, la película, el libro. Todo, la historia, Bueno, el caso fue Dolores espectacular. Fonsi, todo, todo recomendado. Todo a Todo. favor, todo a favor. Bueno, después en materia de novelas viene quizás mi novela favorita de Pedro Meral, que es Salvatierra. Salvatierra es una Coincidimos, novela que coincidimos. está narrada de un modo más sobrio, si se quiere. Podría ser como una novela del siglo XX y no del siglo XXI. Es una novela que cuenta la historia de un hombre que en un pueblo todos los días pinta y no deja que nadie vea eso que pinta. Y lo que pinta no lo pinta en lienzos con un marco, sino que lo pinta en rollos de tela. Y a la muerte de este hombre hay como una suerte de, no digo de caso policial, pero sí de intriga, porque hay un rollo que está faltante y que tracciona buena parte de la trama. Pero en esos cientos de rollos que deja este hombre, está pintada toda una vida. Entonces, él todos los días de esa vida pintó aquello que le pasaba en la vida. Es como un diario íntimo pintado. Obviamente nunca accedemos a las imágenes de estos rollos, pero hay una potencia en la narrativa de Mairal que hace que veamos ese cuadro desplegado y que imaginemos cómo es tener el registro diario de eso que pasó, sobre todo para los hijos de este hombre, que empiezan a completar su propia historia y a completar los huecos de su propia memoria con estas imágenes que dejó su padre. También hay una subtrama en donde aparecen los mecenas del arte, quiénes son, cómo se juega la legitimación adentro del mundo del arte, si es un artista alguien que nunca expuso, que nunca tuvo una formación artística,
Este es un hombre que trabaja en el ferrocarril. Si mal no recuerdo, es mudo, es su manera de expresarse. Es una novela que leí hace muchos años y que me quedaron muchísimas impresiones sensibles a lo largo del tiempo. O sea, es impresionante la pregnancia que tuvo esta novela en mi memoria como lectora, porque, bueno, porque hace que uno haga el ejercicio de recordar su propia vida, la de sus padres. Hay algo del efecto de cuando uno encuentra álbumes viejos de fotos, pero de fotos que uno nunca había visto. Y hay mucha parte de la memoria que uno recuerda y otra que construye, de los relatos ajenos, de los propios relatos que uno mismo se hace, que además van modificándose con el tiempo, y del anclaje de las imágenes, claramente, cada vez más, ¿no? Habrá que ver cómo se le juega a las generaciones nacidas en el mundo digital, que casi que tienen un registro cotidiano de las selfies y de las fotos de los otros y de las redes sociales, bien parecido a lo que podría tener el protagonista de Salvatierra con este ejercicio de pintar su propia vida. Y además hay pintados sueños, entonces también está la decodificación de eso, de qué es verdad. No está como interlocutor, entonces están las preguntas de ¿se puede pintar mentiras? ¿Va a ser un relato fidedigno? ¿Esa pintura es un narrador confiable? Es bien interesante, es una novela que no sé cuántas de ustedes se han acercado a esta obra de Mayral, pero se las recomiendo enfáticamente, Sí. porque, bueno, desarrolla como una intriga de secretos familiares y Oye, bueno, hay es algo. una novela muy sólida, muy hermosa. Es hermosa, coincidimos que es de mis novelas favoritas de Pedro Mairal, sin duda. Y aparte hay algo también que se repite en el caso de Pedro, que es la presencia del río, ¿no? Que Ujú. siempre, bueno, acá hay un tema de contrabando, por disponerlo de alguna manera, el tema del río y la frontera, que es muy interesante lo que hace, cómo lo plantea, porque lo hace de una manera muy amorosa. Eh, el, el- el- por ahí tiene algo que ver con Juan L. Ortiz, digo, debe haber algo en la poesía, que debe venir claramente de la poesía, en el caso de Pedro el Río, pero es muy lindo cómo transcurre por ahí, esas aguas que llevan a esos lienzos papirescos. Sí, es muy hermosa. Y ahora que decís lo del río, me das un pie para hablar de un artefacto literario que es bellísimo y que es un experimento que lo hizo dos veces con el mismo texto, pero con dos ilustradores diferentes, que es esta novela de Mayral. Ahora van a ser todas mis favoritas, porque esta también, si me hacen, es muy difícil elegir entre las novelas de Mayral, pero mi top 3 es El año del desierto, Salvatierra y El Gran Surubí. El Gran Surubí, les digo que es un experimento. Primero es una novela escrita en verso, a la manera de el Martín Fierro, y que coquetea mucho además, y le hace muchos guiños a la gauchesca y al propio Martín Fierro. Y parte de una anécdota autobiográfica. Pedro Mairal jugó durante mucho tiempo al fútbol con un equipo de escritores y de editores. Si recuerdan, en el tiempo de los blogs, tipo 2005, 2007, él tenía un blog que se llamaba El Señor de Abajo, en donde firmaba Pedro Mairal, Ramón Paz y un nombre que ahora no recuerdo, que era de mujer. Y todos los que leíamos blogs en ese tiempo creíamos que era un blog colectivo, que mucho después se supo que las tres firmas eran las tres Pedro Mairal. Creo que algo de eso sigue estando en internet. Y ahí contaba cómo iba a jugar con esta gente a Open Gallo, que es un lugar de la capital federal, unas canchitas de fútbol, que había muchos autores de renombre. Estaba Fabián Casas, estaba Washington Cucurto, estaba, no recuerdo si Spregelburg, bueno, eran como gente que ya prometía dentro del campo de la literatura. Y entonces acá hace también un relato distópico en donde hay jóvenes escritores que están jugando al fútbol en una canchita de la capital y son reclutados por el ejército argentino para pelear en una guerra. Es como si fuera una nueva Malvinas, pero situada en los 2000. Miren, les voy a leer porque es bien curioso lo que hace. Se quedan todos quietos, maricones. Yo quedé con los brazos levantados, festejando mi gol, todos cagados, deseando estar haciendo papelones de una cámara oculta de Tinelli.
o alguna boludez por el estilo, pero esta broma se mantuvo en vilo. No era joda, ni cámara, ni peli. Duró casi 6 meses el asunto. Por una nueva ley con decretazo, con más de 20 y antes del viejazo, podían levantarte, listo y punto. Nos hicieron formar en la tribuna, parados en el frío hasta la una. No entendíamos nada, nos mirábamos con un fondo de risa, descreídos. Daban ganas de hacernos forajidos, trepando el alambrado, pero estábamos vigilados por 4 metralletas dispuestas a borrarnos de este mundo. Mejor era aguantarse al rato inmundo, haciéndonos los buenos y los tetas. Ser teta era ser blando en ese entonces. Lo explico por si alguno no lo entiende. Mi relato es sencillo y no pretende llegar hasta la fábula y los bronces. Solo quiero contar eso que vi. El río, Dios, la muerte, el surubí. Hermoso, A mí me sigue estremeciendo la hermoso, lectura con qué esta novela de hermoso. Miral, porque ustedes ven todos los niveles del lenguaje con el que juega Pedro. O sea, está escrita en verso, hay un juego con la gauchesca, hay un juego pop con referencias muy actuales, muy del habla cotidiana, de el tipo de escritura que no se cuela en la poesía. Entonces hay un trabajo como con eh, el registro alto y bajo de la lengua que él hace convivir de una manera maravillosa. Además de que te cuenta cómo un Estado puede reclutar de la noche a la mañana a los jóvenes de un país y hacerlos participar en una guerra sin sentido, como suelen ser buena parte de las guerras para aquellos que las pelean. Esta novela la publicó primero Orsay, la editorial Orsay. La tengo en otra habitación, la original, y no la tengo acá para mostrárselas, pero hace un par de años se volvió a publicar con dibujos de Pedro Strugel, que es un Argemex, que vive ahora en Barcelona y hace algo bien curioso, que también aprovecho para recomendarles su trabajo, que son dibujos en donde la línea nunca corta. Y lo vi dibujar en vivo y es algo alucinante porque lo hace realmente así. Una vez que empieza el trazo, espera, a ver si les acerco. Impresionante. Es impresionante y acompaña muy bien, bueno, este tipo de relato. Un dibujo absolutamente sobrio para un tipo de texto que a veces se vuelve muy barroco. Bueno, este se llama El Gran Surubí. O sea, es que ayer mencionaste a Fabián Casas. Hay una anécdota que cuando gana Pedro Mairal el premio Clarín, em, manda a una pariente, cuñada, creo que era, a una de las librerías a ver qué opinaba la gente, ¿no? O sea, que el librero, qué decía el librero, ¿no? Entonces va a una librería y le dice, ¿y este Mairal qué tal? Dice, no, sí, bien, bien, la novela está bien, dice. ¿Qué pasa? Dice que la ganó porque es el sobrino ¿cómo es? Bioy Casares. Entonces, ella vuelve y se lo cuenta a Pedro, que nada que ver. Pero Y no hay es el sobrino de Casares, nada que Mayra. ver, eso lo dijo Ah, un librero. La cuestión que quedó la anécdota de que había dicho eso ese librero. Y años más tarde, cuando Fabián Casas le va a autografiar un libro de regalo, le pone, para el nieto, para el sobrino de Bioy Casares. Siguen riéndose de esa anécdota desde ese día. no, Pedro es el hijo de un abogado muy conocido Ah, en sí, sí, Argentina, que sí. es miembro de un bufete de abogados muy prestigioso de este país. Si lo Pero vamos a acusar de Nepo Baby, como se no, no, habla no, no. ahora, Pero no es de un escritor. no, la anécdota era que Fabián Casas le dedicó el libro diciendo eso. Y bueno, les contaba de la existencia de este blog del Señor de Abajo, en donde Mayral ensayaba distintas escrituras con seudónimo. Una de esas escrituras con seudónimo era el de Ramón Paz, que tuvo una autonomía literaria durante más de una década en Argentina. Y muchos asumimos que Ramón Paz era un poeta que hacía poesía guarra, y Pedro Mayral era el autor de Sabrina Lab y de los libros que les comentaba recién. Y la editorial Vox, yo tengo este chiquitito de esos tiempos, publica los pornosonetos, que son exactamente eso, son sonetos porno.
todo lo porno que puede ser el lenguaje, ¿no? Que bueno, tiene sus límites. Y para mí son una fiesta de la literatura, son una alegría leer estos sonetos. Eh, pero Mayral se hizo cargo de esta autoría hace un par de años y MC cuando republicó toda su obra, publicó todos los pornosonetos reunidos, algunos nuevos que no estaban en las ediciones anteriores, ya con su nombre. Yo me sé de memoria varios, porque era una manera de probar sonido en la tele. Y entonces, ¿cómo provocas para que la gente se ría y tener un, bueno, le decís un porno soneto, como este? Cogíamos felices cada jueves. Los Beatles en tu cuarto repetían So Nothing's Gonna Change My World y hacían que parecieran felices y leves. Los días de ese año, ese segundo, esa risa, esa tarde que ahora gira. Y sé que el estribillo era mentira, porque todo al final cambió mi mundo. Y el viento se llevó todo al carajo, los besos, los abrazos, los secretos, y quedaron apenas los sonetos, las fotos del cajón de más abajo. No pasó tanto tiempo, y sin embargo, ayer cuando te vi, seguí de largo. Este quizás es poco porno. Voy a leer uno de los más recientes, que es un Pedro Mairal más deconstruido, que me causa gracia. Este se llama Me dijiste tu culo está en mis planes. Y dice así. Me dijiste tu culo está en mis planes y un poco me asustó, te soy sincero. Nunca fui muy curioso de mi agujero. Lo mezquiné, como hacen los don Juanes. Por eso estoy nervioso y duermo mal. Se me está desplegando otro universo. Así sufre en la víspera el converso, dispuesto ya a entregarse a lo abismal. ¿Seré tremendo puto en unos días cuando hayas ultrajado ya mi reino? Por las dudas, bañado, yo me peino, me miro en el espejo, no te rías. Trátame con dulzura, estoy inquieto. Tu lengua se va a hundir en mi secreto. Eh, Las caras, me encantan las caras. Quiero leerles pornosonetos hasta el final. Un día hacemos un especial porno. Especial absoluto. Digo, porque algo de esto, que si bien son ejercicios bueno, de una gran complejidad literaria, porque están escritos en endecasílabos y ahí como está respetando también eso, decir cosas guarras o en tono más pícaro, con una forma que uno asocia a una literatura culta. Entonces hay algo ahí que eclosiona, ¿no? En el modo de presentar aspectos que son muy cotidianos y con un nivel del lenguaje que no se corresponde con esa métrica y con esa... Es la mejor cárcel, ¿no? Se elige una cárcel muy convencional para romper con el molde de la cárcel y hacer otra cosa. Eh, bueno, muy recomendados los pornosonetos de Pedro. Y después llegó quizás la novela más conocida de él, que es La Uruguaya, que también tuvo una adaptación cinematográfica. Esta novela fue un bestseller total, 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 lo total. sigue siendo. Y mucha gente conoció a Mayral por la novela La Uruguaya, que cuenta la historia de un escritor que, como muchos escritores en Argentina, cuando no se podían recibir dólares del extranjero y tenían obra publicada afuera y cobraban regalías, abrían una cuenta en Uruguay y de vez en cuando se tomaban un buquebús e iban a buscar sus dólares al Uruguay y hacían eh, un ida y vuelta con eso. Y a partir de eso, que es algo bastante reconocible, un momento sociopolítico de Argentina con restricciones cambiarias, tiene un encuentro con una chica que había conocido hace poco, él está casado y no les voy a contar mucho de la trama porque sería bastante spoiler si no la leyeron, pero él dice el nombre de esta chica en sueños, fue algo que fue como un escarceo romántico que no terminó de consumarse cuando se conocieron en un festival en donde este escritor participó en la playa. Y él está como muy ansioso de volver a encontrarse con esta chica. Las cosas no terminan saliendo del todo bien. Y hay también como cierta tematización de cómo se mira al Uruguay desde la Argentina, de cierta cosa paternalista, del paisito,
de que nosotros cuando juega Uruguay, la selección uruguaya contra cualquier otro país que no sea nosotros, nosotros hinchamos por ellos, pero desde Uruguay yo viví un tiempo largo en Uruguay y los uruguayos cuando juega Argentina con otro país hinchan por Brasil, no hinchan por Argentina. Bueno, algunas cosas que para los lectores, tanto uruguayos como argentinos, hay un montón de guiños a esas dos idiosincrasias que son próximas, pero que son muy diferentes, son pueblos profundamente diferentes. Uruguay es un país laico desde hace más de 100 años. Bueno, han tramitado cuestiones históricas de manera muy disímil. Y bueno, algo de esto se cuela en las páginas del Uruguaya, que no deja de ser una historia de un romance trunco y de un tipo que se quiere hacer canchero en su casa, en su matrimonio, y no le va tan bien como uno pensaba. Era. No me voy a detener mucho en la Uruguaya porque me parece que es como quizás la obra más conocida de Mayral. Tuvo una adaptación cinematográfica que además se financió de una manera bien original, también No con la sé. producción de Hernán Casiari y de Orsay, pero con la colaboración de un montón de aportantes que fueron productores de esa película, y entonces también es un antecedente de que se puede producir cine sin apoyo estatal y sin apoyos de grandes privados en Argentina y meterse en el circuito del cine comercial, que fue algo bien interesante. Así que bueno, La Uruguaya de Mayral. Después hay un montón de libros suyos. Cuando hice el recuento, yo lo vengo leyendo hace 20 años a Mayral y tengo toda su obra, entonces es un escándalo. Estos son todos sus, claro, es imposible Acá de te resumir. muestro, sí, ahí lo vi. Estos son sus ensayos, el equilibrio, porque él en una época escribía con cierta asiduidad como columnista de diarios, entonces después se hicieron las compilaciones de sus intervenciones como más urgentes. Breves Amores Eternos, que es otra compilación de sus ensayos en MC. Esta historia ya no está disponible. Y Maniobras de Evasión, que hay otro, este es el original que se lo había publicado la Diego Portales en Chile, pero tiene un ejemplar de esta saga de los de MC. Disculpa, Euge, para todos los que Sí. para los que es la primera vez que vienen, les recordamos que mañana nosotros mandamos un pequeño agradecimiento junto con un PDF con todas las referencias de los libros de los que reseñamos en Tiempo de Escritores. Por Sí, en los ensayos preguntas de son intervenciones más sobre temas cotidianos, a veces cuestiones más políticas, a veces reflexiones, em, bueno, de los temas más diversos, porque es alguien muy prolífico. Y además, entre La Uruguaya y Los Nuevos, que es la novela que sacó este año, pasaron 10 años. Entonces, bueno, hubo un trabajo ahí con la ficción que quedó demorado hasta este año que salió esta novela llamada Los Nuevos. Si quieren pueden ir a ver, yo lo entrevisté a propósito de esta novela en el programa Modo Libro en Futurock el mes pasado. Además, Mayral escribió 3 canciones. Mayral también tiene un proyecto musical que les recomiendo, que se llama Pensé que era viernes, eh, junto a Rafa Otegi, y es compositor. Además de que toca la guitarra y canta algo en ese proyecto, compone canciones. Y es un excelente compositor, que se cuela algo de este humor y de esta picaresca en buena parte de estos temas. Y para la novela Los Nuevos escribió 3 temas, hizo lo siguiente, que a mí me parece súper original. La novela Los Nuevos son 3 protagonistas, son jóvenes en ese momento de transición que terminó la adolescencia y empieza la juventud de los 19, 20 años, que es como cierto limbo en donde no dejaron de ser chicos, pero empiezan a ser jóvenes. De hecho, la novela se llama Los Nuevos por oposición a los viejos, como si a los jóvenes les dijeran, es gente nueva, gente recién estrenada, por eso se llaman Los Nuevos. Y son 3 amigos, 2 chicos y una chica, que se conocen desde muy niños y que en el presente de la novela, uno está con su familia
falleció su madre relativamente hace poco. Está con su padre, con la nueva mujer de su padre y con su hermanito en un balneario que él lo ubicó en Argentina, pero que es una parodia de Cabo Oh, Polonio, claramente, porque es un lugar cheto, pero sin agua, donde casi que los ricos juegan a ser pobres, dentro de unas instalaciones muy precarias. Hay otro de los chicos que está en Wisconsin, que está estudiando en el extranjero, que también es bien interesante el retrato que hace, como de cierto aspiracional de la clase media alta argentina, de que sus hijos vayan a estudiar a los Estados Unidos. Y la situación de ese chico es de una precariedad absoluta. Los contenidos que recibe ahí no le parecen interesantes, no encuentra pares, termina haciendo trabajo basura y siendo discriminado por su DACA, cuando en su país de origen ocupaba claramente otro lugar dentro de la repartición de roles. Es bien interesante eso que hace y hay la chica del grupo también está como buscando su lugar en el mundo, está viviendo con una abuela, está estudiando cine. Es bien interesante el retrato que hace de un corto, te cuenta un corto cinematográfico que filma a esta chica con la vida de la empleada doméstica de su abuela. Y ahí es como que te regala, no sé si vieron la película Cama Adentro con Norma Leandro Andrew. y una actriz que se llama Argentina algo, ahora no recuerdo, que es el vínculo entre una empleada doméstica y la patrona de hacía 30 años. Y en la novela de Mayral es esta chica que está haciendo un ensayo cinematográfico para la facultad y sigue a la empleada doméstica durante un día de su vida. Entonces en un momento dice, claro, se va de la casa de su abuela y la tiene que seguir hasta la casa. Y ahí te das cuenta de que la abuela no sabe dónde vive. O sea, se confunde, dice Isidro Casanova, pero es otro lugar de la provincia de Buenos Aires. Una cuestión de una desaprensión y de una falta, eso, de un desconocimiento absoluto de un otro que es tu compañero cotidiano hace 30 años. Y bueno, esta chica compone, hacen un grupo musical dentro de la novela y componen tres canciones. Entonces lo que hizo Pedro fue grabar esas canciones, que no están pensadas para ser cantadas, pero sí hay un QR en la novela que si uno acerca el celular va a un supuesto ensayo de estas tres canciones, con lo cual uno puede escuchar las canciones. Y una de las canciones, que se llama Mejor que tú, la cantamos juntos con Mayral. Él me pasó la letra, yo me la aprendí y la cantamos al final de la entrevista, así que estuvo Iba a decir, les voy a para... mandar el enlace, vean toda la entrevista de Modo Libro, porque al final hay una perlita hermosa que es Eugenia cantando. Muy gracioso. Lo hicimos todo para cantar al final, era una excusa para cantar hasta el final. Preciosa, salió preciosa aparte. Bueno, muchas gracias. Fue muy divertido hacerlo. Bueno, esta es la novela más larga de Mayral, tiene 450 páginas y despliega muchos universos con la excusa de estas tres biografías juveniles que se entrelazan y hacen algo bien curioso que les quiero mostrar, porque es un procedimiento narrativo de distintas voces que te hace dudar de quién está narrando. A ver, se los voy a rastrear. Aquí está. Miren lo que hace Mayra. Yo esto no lo había visto antes. Dice, contá eso. Me perdí. ¿Vos quién sos? Yo soy Pilar. No, yo soy Pilar. No, vos sos Tiago. Si contás para arriba las líneas de diálogo, me parece que vos sos Tiago. No importa tanto, dice el otro. Lo que hace que uno instantáneamente vaya a contar las líneas de diálogo, pues está planteado como un diálogo, y efectivamente es Tiago, pero hay un narrador que exhibe las condiciones de producción, o sea, que quiebra esa cuarta pared, que dices, hay alguien que está escribiendo este diálogo y que en algún momento te hace partícipe de que es un artefacto de ficción. Y aparece muy, muy avanzada la novela, entonces también te hace pensar quién está narrando, quién es el narrador de lo que uno viene leyendo hasta entonces. Bueno, es como un experimento para mí muy, muy virtuoso de, de la novela. Y te pone también frente
a la lucha de clases, a cómo es ser joven en un mundo desigual, en cómo se tramitan esas diferencias. Eh, por supuesto está también el surgimiento del amor. Aparece cierta plasticidad en la sexualidad de las nuevas juventudes. Uno de los personajes le gustan las chicas, le gustan los chicos, no está demasiado subrayado. Eso es lo que puede pasar. Hay como una fluidez dentro de eso que recupera parte de cómo viven las nuevas generaciones aspectos de la sexualidad. Y son adolescentes que hablando con él, él me dijo, quise que sean levemente anacrónicos. O sea, está situada en un presente, tienen celulares, sus consumos culturales son los de jóvenes actuales, pero están levemente corridos. Hay ciertos términos, o sea, no es un escritor que está queriendo dar cuenta de cómo hablan hoy en Buenos Aires los jóvenes de esta edad, sino que hay una construcción de una lengua literaria juvenil, que es bien, bien interesante. Y son personajes muy al borde, que hacen acordar, no sé, a Holden Caulfield del Guardián entre el Centeno de Salinger, ese tipo de personaje enojado con la vida, con los grandes, con sus padres, que en algún punto van a seguir aspectos de su legado porque no tienen otra chance, pero que quieren quebrar con buena parte de las normas que les impone ese mundo de los adultos. Puede ser leída como una novela juvenil, es una novela iniciática, tiene algo de eso, de cómo funcionan también las familias sustitutas, de cómo los amigos hacen las veces de familia en ese tiempo. Bueno, esta es la última de las novelas de Mayral, que se llama Los Nuevos. Y, y bueno, si extrañaban a Mayral novelista, Después de 10 años, acá lo tenemos. después de 10 años ha regresado. Acá la ciudad de Buenos Aires está empapelada con afiches que dicen el regreso de la vuelta de Pedro Meirelles. Y yo digo, ¿de dónde volvés? Estás viviendo en Uruguay, no te fuiste tan lejos. Pero bueno, hay cierta exigencia del mundo editorial hacia los escritores y a las escritoras que publiquen novela, ¿no? Como que son el mascarón de proa de la literatura en este momento. Y bueno, ya están todos contentos, hay una nueva novela de Mayral. Yo les recomiendo muchísimo a este autor. Y me parece que con esto tienen un Tienen panorama, por lo menos, para entretenerse. para arrancar. Sí, Agüita y pasamos de autor, ¿te parece? me parece bien, me parece bien. Aparte, creo que la van a pasar muy bien con por donde entren con Pedro Mayrán la van a pasar muy bien. Eso no tengo ninguna duda. Y creo que acá en la biblioteca, creo que hay, en la de Toronto, creo que estaba Salvatierra, me parece. Ah, Salvatierra es una manera genial de a entrar, aunque quizás un poco engañosa, porque es una novela diferente a todo lo a todo que el resto. después publicó Mayral, a mí me parece. No sé si es tan representativa de su obra en general, pero es una obra muy buena. Eh, Sí, a veces, y Alejandra Quizás dice también también te lo... pueden hacer el ejercicio de empezar por algo menos canónico, tipo el Gran Surubí, o sea, estos ejercicios que mezclan eh, poesía y prosa. No, y Bueno, aparte cómo experimenta con el lenguaje. A mí hay algo que me maravilla en toda la obra de Pedro, es esta cosa de se mete con la poesía, con la música, con la composición, con el cuento, con el ensayo. Y esa desfachatez, de algún modo, de experimentar con el lenguaje en estos tiempos de que todo es tan empaquetado, tan encapsulado, me parece un precioso acto de resistencia, de militancia. totalmente, totalmente, sí, sí. Y bueno, ahora Eh, sí, seguimos, tenemos una hora, así que tenemos bueno, 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 dos vamos. escritores. Igual de Cárdenas vamos a hablar menos, primero porque es un autor que tiene menos obra y además yo lo tengo menos leído, llegué hace menos tiempo a Cárdenas como autor y dejamos para final Zambra, que es como otro Mayral, porque también es súper Y prolífico, abarca. también lo leo hace 20 años, entonces es medio difícil de sintetizar. Pero vamos a hablar un ratito de Juan Cárdenas, que es un escritor colombiano. Yo llegué a él Popayán, por esta ¿no? novela que se llama Ornamento.
que la publicó acá la editorial Sigilo. Él es un escritor colombiano, nacido en el 78. Em, es también traductor. Tradujo además a Faulkner, a Gordon Lish, a Thomas Wolfe. Tiene otras novelas, tiene cuentos. Bueno, yo empecé por Ornamento, que fue lo que hizo bastante ruido esta novela hace unos años en Argentina, que es una novela sobre drogas, sobre arte, em, sobre la mercantilización del arte, sobre el uso de las drogas recreativas. El protagonista es un científico abocado a la tarea de que su droga, está sintetizando una nueva droga, que busca que sea la próxima sustancia que, bueno, que sea más consumida por la humanidad. Y hace estos experimentos en una zona colonial, que en las afueras de una ciudad colombiana, que no queda del todo claro cuál es ese espacio. Pero es una mansión que simbolizó el poderío de los narcos. Y por las tardes pasea por el parque junto a mujeres que son como sus conejillos de indias. Em, Dice, les rescaté un fragmento que dice: mi droga no conoce distingos de clase, nivel adquisitivo o educativo entre las consumidoras. Eso quiere decir que es posible una cierta idea de democracia basada en el consumo. Así parece demostrarlo mi nueva obra, feminista e igualitaria. Porque es la sustancia que crea este científico, es como una sustancia inteligente que siempre te da la experiencia deseada y que los efectos solo pueden ser experimentados por las mujeres. Es como una droga perfecta que uno va a buscar, lo que quiera que vaya a buscar al consumirla, la droga se lo entrega. Y por alguna razón solo funciona en los cuerpos femeninos. Que es una premisa muy disparatada, como buena parte de la novela. Pero esto se va enrareciendo porque hay una joven, una de estas conejillas de indias de sus experimentos, que se llama Número 4, que la plantea como una joven súper inteligente, hermosa, y se convierte en una suerte de obsesión de este científico, que pasa a ser el vértice de un triángulo amoroso entre él y su esposa, que es una artista visual. Em, entonces, bueno, está esta droga sintetizada, que es el centro del relato, y que a partir de esto aparecen cuestiones como qué hacemos de nuestro ocio, cómo están tratadas aspectos de la droga recreativa en un país como Colombia tan tomado por el narcotráfico. También acá aparecen los privilegios de clase, la cuestión de las industrias farmacéuticas, los abusos perpetrados sobre las mujeres. Todo esto accedemos por transcripciones que va acumulando este científico cada vez que Número 4, que es esta chica, se sumerge en un nuevo trance y va develando como partes de su pasado, como si tuviera como sesiones alucinatorias en donde va accediendo a aspectos de su vida que antes no había accedido. También tiene algo de cuando los psicoanalistas, ciertos psicoanalistas en la década del 60 y en el 70 incorporaron el LSD a algunas de sus terapias. Resuena en distintos lugares, es una novela bastante disparatada, pero que tiene anclajes en muchos aspectos eh, históricos de cómo se trataron determinadas drogas. Así que, bueno, Ornamento de Cárdenas, que fue una buena manera de acceder a este autor. Tiene una tapa bellísima de Preciosa, un la tapa es pintor preciosa. argentino. Sí, es divino. Y no, a mí, bueno, después de leer Ornamento, leí El Diablo de las Provincias. Ah, ¿qué onda? ¿Qué tal? A mí me gustó mucho, a mí me gustó, es un libro que me gustó, es raro porque básicamente es la historia de un biólogo, o sea, él, lo ha dicho en muchos reportajes, él vivió en España mucho tiempo, después vuelve a Colombia, entonces hace todo un tema con
el lenguaje, que no soy ni de Colombia, pero soy latinoamericano, y empieza, y hablo un poco como madrileño, pero no tanto. Tiene mucho de eso que a mí me pareció muy interesante. Ese preguntarse sobre su propia lengua, sobre esta mezcla extraña de acentos, incluso de los distintos lugares de Colombia. Y tiene, y este profesor está sin empleo y lo contratan para un como internado de señoritas que tiene una mezcla rara. Hay algo misterioso ahí de secta religiosa que no se sabe bien qué es, de los caballeros de Dios y etcétera. Entonces él va como profesor de biología bueno, después no voy a spoilear, pero a partir de ahí se dan varias situaciones interesantes. Y en términos generales de la novela hay un sutil recurso al humor que me pareció muy acertado. O sea, tiene pequeñas cosas que en un momento dice algo así como em, apenas estar aprendiendo a ser sarcástico, pensó, bueno, pero va bien. O sea, ese tipo, o sea, pequeñas oraciones que recurren al humor que me cayó bien la novela. Me Me cayó cayó, bien. me cayó bien. Y la ligereza, que la También última, pues, que no la leí. es un libro de ensayos, La ligereza. Yo a propósito de este libro, también lo entrevisté este año en modo libro a Cárdenas, así que también pueden buscar la entrevista que está en YouTube. Y son ensayos de temas bastante dispares, son 4 ensayos breves, y en uno me diste justo el pie perfecto, se llama Parábola de no retorno, en el que cuenta que vivió 15 años en España entre el 98 y 2013, y dice cómo fue testigo él la llama la bellísima transformación del español peninsular, que acabó por abrirse para recibir otros ritmos, otros léxicos, otras entonaciones modeladas en geografías remotas. Dice, no hubo integración, hubo mestizaje. Españoles comiendo sudacas, comiendo españoles, en un bucle infinito de glotonería feliz. Y lo que cuenta acá es cómo, es un fenómeno que a mí me interesa bastante del mercado editorial en español, porque yo también como lectora lo vi cambiar, que es que durante mucho tiempo España es el centro decisor de la literatura en español. Sí, lo sigue siendo. O sea, los escritores y escritoras hispanohablantes latinoamericanos, si se mudan a Barcelona o a Madrid, van a tener muchísimas más chances de encontrar traducciones, de encontrar agentes literarios, de estar disponibles para un mercado que se mueve mucho con presentaciones de libros, con asistencias a ferias y demás. Y en el último tiempo, antes, los distintos castellanos que llegaban a ser publicados en España eran alterados y llevados al castellano de España. O sea, había una traducción entre el mismo idioma, que para mí era casi una subestimación del público español, o sea, como si nosotros, porque se da al mismo tiempo a la inversa, nosotros buena parte de lo que leemos de las editoriales españolas en traducción, Bukowski, Burroughs, toda la generación Beat, Nabokov, nosotros lo hemos leído con un sesgo de que dicen polla, tío, hostias, jolines, albornoz, e hicimos el esfuerzo, ¿no? Hicimos el esfuerzo, fuimos a un De diccionario retraducirnos. y avanzamos en la lectura de un castellano que no nos era en absoluto propio. Bueno, en el último tiempo, los últimos 5 o 10 años, el mercado español empezó no solo a aceptar, sino a celebrar, o sea, cambió mucho ese signo, estos otros castellanos para su propio público. Entonces lo que dice Cárdenas es, bueno, ahora tanto los lectores españoles, porque a veces muchos textos de colombianos, argentinos, uruguayos, mexicanos, que encuentran la publicación en España, a partir de esa lectura consiguen ser traducidos al francés, al alemán, al inglés, al italiano. Digo, son literaturas que permiten esa traducción de una manera más fácil. Y lo que dice Cárdenas
habla de esta lógica de transformación del mercado, dice, tuvo que ver sobre todo con el lenguaje, con el idioma en que se escriben los libros. De un día para otro, los editores ya no refunfuñaban ante la aparición de un giro coloquial argentino o mexicano en medio de un manuscrito. Empezaron a mostrarse deseosos de que la literatura que publicaban reflejara la lengua en que se estaba forjando en la calle, una nueva lengua que ya no era ese español de sabor parroquial de las traducciones de Anagrama o de Alfaguara. Tuve la suerte de participar de este proceso con mis traducciones de literatura inglesa, norteamericana, portuguesa o brasileña, porque él traduce en todos esos idiomas. Mi escritura es el resultado del cosmopolitismo plebeyo de esa Madrid decadente, sucia y gamberra que me tocó vivir a comienzos de este siglo. Y también es muy lindo para quienes sean inmigrantes, o sea, quienes no vivan en su país de origen. Él habla, lo cita Fernando Vallejo, al autor de La Virgen de los Sicarios, el autor colombiano, y dice que Vallejo advierte que el fantasma de Colombia nunca abandona a quien decide marcharse, a quien elige el exilio. Y él dice que eso es absolutamente así y que se ve que no solo hay que hacer una traducción del lenguaje, sino él dice, yo imagino en dos lenguas, que es la misma lengua, porque es el castellano, o sea, es el español que habla en España y el castellano que habla en Colombia. Dice, pero a mi manera de imaginar va a ser siempre en colombiano. O sea, mi cadencia para mirar el mundo va a ser siempre en colombiano. Em, Dice, no es fácil hacerle saber a alguien que ha nacido y crecido en un mismo lugar lo que significa tener la cabeza, la imaginación, el cuerpo y la lengua repartidos entre dos mundos. Y a mí me llamó mucho la atención porque está hablando de la misma, porque no son dos idiomas diferentes, él habla el mismo idioma, pero resulta ser otro idioma, aunque sea el mismo. Totalmente, mira, acá Lo más bueno, contradictorio hemos que hablado hay. muchas veces acá en Inspiradas y acá en Toronto, en el cual la comunidad latinoamericana, uno hace todo el tiempo la adaptación de escuchar a un otro castellano que no es el propio. Y en un momento, yo cuando lo escuchaba en uno de los reportajes a Juan Cárdenas, lo escuchaba hablar y esto de pensar en este otro castellano que no es el tuyo, nos pasa todo el tiempo. O sea, cuando uno está afuera, pero uno piensa en argentino, o sea, no hay forma de que uno pueda pensar de otra manera, aunque haga el ejercicio de adaptarse todo el tiempo. Ahí Silvia dice, disculpa, Euge, dice, Sí, habla ¿no? de la ligereza que le gustó, pero que hace un rescate de Arguedas. Efectivamente, él lo menciona mucho no solamente en el libro, sino que en varias oportunidades hace un rescate del escritor peruano, tan vapuleado por nuestro querido Vargas Llosa. Bueno, sí, ese es el ensayo que se llama Alrededor de una crisis de fe, que habla de las estéticas del desencanto. En realidad habla em, de la voluntad de ciertas escrituras o del vínculo entre literatura y política, o arte y política, en el sentido más amplio, y de cómo, y de las teorías que hay en torno a la novela realista. Eh, Hubo muchas discusiones desde Hauser, desde los marxistas, desde la intención incluso de las estéticas de la Unión Soviética, de dar cuenta del arte, de que el arte realista diera cuenta de determinadas condiciones sociopolíticas y que colaborara con, eh, como si fuera un arte político, que en general cuando tiene la voluntad de ser arte político es más panfleto que arte, entonces algo de esto tematiza Cárdenas, y dice, Arguedas percibe en estas estéticas del desencanto el avance de una ideología en la que la máquina realista, de la que en teoría depende la novela revolucionaria, ha pasado a ser un mero instrumento al servicio de la reacción literaria y política. Y se pregunta, ¿vale la pena siquiera hacer novelas con una intención revolucionaria? Cancelada cualquier posibilidad de imaginación utópica por la vía de la ficción, el destino de la novela consiste simplemente en acomodarse al escandaloso glamour del apocalipsis. Es hermoso.
No, y acá también resuenan escrituras como las de Mark Fisher en Realismo Capitalista. No sé si leyeron ese ensayo, es súper interesante. Que él plantea, Fisher, que estamos, como que podemos plantear muchas alternativas, pero nunca ninguna que cuestione el capitalismo. Casi que hay utopías y distopías, pero no hay utopías que replanteen ese modo de acumulación o ese modo de vida, como si fuera muchísimo más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, que es bastante interesante para detenerse a pensar en esa incapacidad del estado actual de la intelectualidad a nivel mundial, ¿no? De que es más fácil pensar el fin del mundo, que hay un montón de narrativas que piensan el fin del mundo, incluso en la gente más poderosa, digo, tenemos magnates como Elon Musk, que está haciendo exploraciones en Marte porque su utopía es mudar los problemas del capitalismo actual de la Tierra a otro planeta. Y no se plantea otro modo, se plantea explotar recursos naturales en Marte. Lo mismo que se hizo, o sea, Sin ya ningún salió tipo de Mars. vergüenza, ¿eh? Spoiler alert, o sea, ¿cómo va a salir eso? Incluso aunque funcione. Bueno, entonces algo de eso está detrás de ese ensayo de Cárdenas en donde cita a Arguedas. Después hay otro ensayo que se llama Dos jergas, ¿cómo se llama? Dos jergas de la autenticidad, que hay un diálogo muy gracioso entre la moda y la muerte. Sí, me pareció absolutamente ingenioso. Me hizo acordar a una novela de Milan Kundera que se llama La Inmortalidad, que también hace hablar a la muerte con distintos personajes de la política y de la literatura. Y en este caso es la moda diciendo, por ejemplo, cosas como esta. Ellos deciden de antemano lo que vas a desear. Te dan lo que quieran, pero lo que tú quieres es lo que ellos te dan. No sé cómo lo hacen, pero ¿qué más da? Porque es la moda la que habla. Es una mujer liviana Genial. que em, dice, también se dan las combinaciones, esta es de vuelta a la moda hablando, más raras entre estos campos. Hemos llegado a tal nivel de sofisticación en nuestra oferta que ahora se dan las combinaciones más impensadas en un solo sujeto. Pero para sacar adelante el trabajo tenemos que multiplicarnos. Todas tirando del carro es una sinergia de alta intensidad. Esto de que ahora se dan las combinaciones más impensadas en un solo sujeto, hay un autor surcoreano que se llama Byul-Chul Han, eh, que es muy efectivo y se puso muy de moda porque publica ensayos muy breves. Entonces, en vez de leer un libro gigante en donde planteen 10 ideas, te da de a una idea, ¿no? Te da como de a una idea libros muy, muy breves. Y en uno de estos ensayos, él plantea que hoy se pueden sumar identidades que antes se anulaban a sí mismas y que hay determinados consumos que uno le puede gustar ser de izquierda y que le puede gustar vivir en un country y al mismo tiempo escuchar pop y al mismo tiempo vestirse, como hace combinatorias que hace 20 años no hubieran dado una identidad estable. Y dice que hoy los sujetos estamos hechos como de cut and paste, ¿no? De cortar y pegar de distintos lugares en identidades improbables, pero que configuran un nuevo tipo de identidad contemporánea. Y algo de esto de una manera más quizás humorística esta conversación de la moda con la muerte aparece en este ensayo de Cárdenas, que el primer ensayo, que es el más largo, que se llama La ligereza, hace como una gran... Es un ensayo sobre las artes en general y cómo conversan estilos barrocos. Es un ensayo que le puede interesar mucho a quien conozca de artes plásticas eh, y quien quiera pensar aspectos de la literatura, de qué es la alta literatura, qué es, donde se nota el virtuosismo, es la síntesis de algo muy sencillo que termina siendo
una poética elevada. Eh, por ejemplo, dice, hay quienes creen que escribir como Dante o George Eliot es difícil. Y esa gente tiene razón, es extremadamente difícil. La cosa es que ni Dante ni George Eliot se molestan en ocultarlo. Lo que hacen es tremendamente exigente y así te lo hacen saber. Siempre hay alguna forma de virtuosismo involucrada en el arte. Aunque la obra de arte dista mucho de quedar reducida a una exhibición de habilidades extraordinarias. El virtuosismo brilla en exceso allí donde no hay ligereza, y allí donde no hay ligereza, no hay arte. La canción de rock sinfónico con un solo de guitarra eléctrica interminable ejecutado a toda velocidad, sin atisbo de levedad. Lo veloz no siempre es leve, porque la velocidad es relativa. ¿Y qué decir de ese afán por emular el físico-culturismo? 300 páginas escritas de un tirón sin solo punto. Bueno, esto, mire, esto podría ser una crítica velada al nuevo Esto es un premio Nobel. guiño, guiño total. Escribe así. Si no lo hubiera leído, o sea, cuando lo leí no tenía a Laszlo en la cabeza, pero dado que Dado que el ganó el premio premio Nobel Nobel, escribe de esta manera, dice, ¿qué decir de ese afán por emular el físico-culturismo? 300 páginas escritas de un tirón sin un solo punto, 36 narradores combinados, 9 puntos de vista, saltos de tiempo que te dejan viscos, estructura fractal, descoyuntamientos y otras ingeniosidades. La musculatura aceitosa reflejada en el espejo del obra maestrismo. Aplausos. sí, se lo merece. Bueno, como verán, es un libro absolutamente ecléctico, porque pasa, o sea, son ensayos que están reunidos por el hecho de ser ensayos, o sea, no es que tienen una continuidad temática, ni mucho menos. A mí me interesó mucho como intelectual Cárdenas, Sí, me pareció súper interesante, como que tira muchas puntas donde hay incluso muchas aristas para seguir indagando y resuenan en otros pensadores y te resuenan en otras lecturas. sí. Bien, bien interesante. La ligereza. Va a estar en la feria de Nueva York, dicho sea de paso. Sí, va a estar. Sí, lo leí ahí que estaba. Lo vi en Me uno. pasaron lo que pasa es que a los que ya entrevisté no les presté atención, esa es la verdad. Porque Pedro Mairal también va a estar en la Feria de Nueva Sí, York. sí, Pero sí. yo es como ya lo tengo checked, como no, listo. Ya estudié Cárdenas, Ella ya ya la estudié. probé. Ya la probé No esa. tengo que estudiar otro, claro. Mm. Voy a entrevistar a Clio Mendoza, a Sí, sí. Indiana. Sí, Clio eh, aparte es muy amiga de nuestra querida Laine Vilar Madruga con su libro Furia, de Clio que a mí me gustó mucho. bueno, después tenemos que Sí, conversar Clio, de Clio va a de ser otra que Clio. vamos a tener que reseñar prontamente en tiempo de escritorio. Prontamente. Y Prontamente. también la voy a entrevistar, que ya compartí acá una mesa con ella en el Filba, Mm. a Mónica Ojeda, de quien hemos hablado en Sí, algún tiempo sí, de escritoras sí, anterior. claro, claro, Eh, total. que después de haberla escuchado pensar en vivo, qué delicia esa mujer, qué Y aparte, nivel tan intelectual, qué amorosa, capacidad de poner una palabra al lado de la otra. ¿Qué lo parió? exactamente. No, increíble, Y increíble. O sea, aparte, con una tranquilidad te dices, decís, ¿de dónde? No, es maravillosa, es maravillosa. Sí, sí, sí. bueno, así que dos maneras de entrarle a Cárdenas. Uno desde los ensayos y otra desde la ficción alucinada eh, de, de un discípulo de la generación Beat, pero del siglo XXI. Total. Y ahora sí, nos cruzamos la cordillera. Y Cruzamos la cordillera ahora cruzamos la cordillera, y vamos con cruzamos la Alejandro cordillera Sanz. y vamos con Zambra, el bueno de Alejandro Zambra. Zambra es del 75, si mal no recuerdo. Nació en Villa Portales, él vivió los primeros años de su vida en Valparaíso. Em, y así como Mairal tuvo un gran debut literario con Una noche con Sabrina Lab, en el caso de Zambra, su gran debut literario fue con esta novela llamada Bonsai, que es una preciosura de la literatura latinoamericana. Es como
Es una novela perfecta, Bonsai. Sí. Una novela que yo he releído porque además es tan breve, realmente es breve. eh, en esta versión que tengo de tipografía 16, tiene 80 páginas, incluso tiene algunos dibujitos. ¿Quiénes de ustedes leyeron Bonsai aquí? Perdón. eh, Alejandro Zambra, sí. pero lo dije y lo tenía que tipear. Me estaban preguntando por el chat cómo se llama el escritor de Mosaic. Vamos a reseñar a Alejandro Zambra, escritor chileno, que arranca con Bonsai, con esta novela. Sí, ahí empiezan los yos. Sí, claro, porque es que mucha gente tiene que haber leído esta novela. Además la publicó Anagrama eh, en la colección de compactos esos de colores, con los que muchas y muchos de nosotros nos formamos en la década del 90 y en el 2000. Entonces también había una curaduría ahí que al menos para los argentinos llegó de una manera muy temprana esta novela gracias em, a esa colección, y empieza con una de las mejores frases del arranque de la literatura en español, que es el gran spoiler de esta novela, y no importa porque así empieza. Dice, al final, ella muere y él se queda solo, aunque en realidad se había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia, y que él se llama, se llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final Emilia muere y Julio no muere. El resto es literatura. Y Genial. esta, la verdad, este es el resumen de la novela. Es cuando la literatura es mucho más que la trama. Yo me permito hacer muchísimos spoilers cuando hablo de los libros, porque realmente creo que el placer de leer no tiene que ver con que lo mató el mayordomo. Son muy pocas las novelas en donde eso se juega de una manera muy, muy determinante para el placer lector. Esta claramente no lo es. Esta es la historia de una pareja muy joven que se va a vivir junta y disfruta de la literatura, se leen mutuamente, se mienten para impresionarse con las lecturas que han hecho. Creo que ambos le mienten al otro y leen por primera vez juntos el Ulises, diciendo que es una relectura para ambos. Es una novela que es un gran homenaje a la literatura, como casi toda la obra de Zambra. Zambra siempre desliza homenajes, eh, bueno, a sus poetas preferidos, a sus narradores favoritos. Él antes de publicar esta novela ya tenía poesía publicada, su identidad era como poeta, es un gran poeta. Era En busca del tiempo perdido, no era la que se mienten que leyeron, no era Ulises, sino el Busca del tiempo perdido de Proust. Em, y leen a Kerouac, y leen a Nabokov, y a Capote, y a Proust, y hablan de la vida como lectores. Hay como una gran confusión entre vida, obra, literatura, querer emular en la vida aquello que leen. Y esta novela es muy libre en el cómo maneja los tiempos de la narración, porque así como al principio te dice él se llamaba, se llama, se sigue llamando, va hacia atrás, hacia adelante y en pocas páginas puede contar el devenir de una vida. Se puede demorar muchísimo en descripciones hiper minuciosas de cosas muy cotidianas y de repente hacer un salto hacia adelante en donde te resume toda una vida y decís, pero pará, como, ¿qué pasó? Yo venía acompañando a Ya con otro personajes ritmo. en un ritmo y claro, y de repente es un salto hacia adelante que es como un salto hacia el abismo, mucho más cuando sabemos que el narrador se entera de la muerte de esta chica que fue su primera novia de juventud y no sabemos muy bien la edad de él cuando esto pasa. Esta es una edición que salió el año pasado con un prólogo de Leila Guerriero, que es bien interesante. Algunas de las cosas que plantea Leila de esta novela
Em, dice, a ver qué les leo. Bueno, dice, el resto es literatura, así empieza el libro, pero ya empezó antes, mucho antes, porque ese es el trabajo que hace Bonsai. Extraer esta historia de un pasado que no forma parte del relato y y avanzar dando saltos de 5, de 10 años sin que sepamos nada de los protagonistas en esos lapsos y a decir verdad, sin que sepamos nada de los protagonistas en general. Y eso, que haya muy poca información de cada uno de los personajes, el efecto de lectura es que uno completa esos personajes con parte de su propia vida, con parte de sus propios amores, de sus primeras experiencias amorosas. Eh, Hay algo de esa elipsis y de lo no dicho que hace que tengamos que ser un lector mucho más activo, porque son todas cuestiones sugeridas, porque son todas cuestiones y además la prosa es una prosa poética muy, muy fina, eh, sí, muy breve. Se nota mucho el ser poeta de Zambra en esta novela. Eh, y habla también de la pérdida de la felicidad amorosa, ¿no? De ese momento idílico de las parejas, de esa construcción de un lenguaje común, de todo ese léxico que se pierde cuando se pierde una relación, de ese idioma que se pierde cuando una pareja se separa. Em, Dice Leila, cualquiera puede preguntarse qué pasó y la respuesta que tiene Bonsai es simple y brutal, pasó la vida. Este fue el debut literario de Zambra, que es una novela al mismo tiempo, uno la puede leer así de corrido y ya, pero es una novela muy compleja como mecanismo narrativo, porque es una novela como de cajas chinas al mismo tiempo. Em, bueno, esta es el arranque que en realidad es parte de una suerte de trilogía, porque fueron las tres primeras novelas que publicó de corrido Zambra con pocos años en el medio. La segunda es La vida privada de los árboles, que la tengo en esta reedición con un prólogo de Margarita García Roballo, de quien también hemos hablado en algún tiempo de escritoras. Oye, aparte la entrevistamos este año, Margarita, así que pueden ir al canal de YouTube de Ah, Inspira. es verdad que está la entrevista que le hiciste hace muy poquito. Sí, sí, sí. Em, Acá también hay una forma de contar algo sin decirlo todo, dice Margarita. Suponía que en el medio de las historias debía haber zonas nebulosas donde pasaba lo importante, mientras que al narrador se lo veía ocupando, contando cosas que no importaban. Leía y pensaba, cuesta creer en un narrador a quien le resulte importante lo que dice. Y García Roballo dice que para ella hay dos clases de libros, uno de los que se puede contestar sin dudar de qué se tratan y esos que no. Y que esta está dentro del segundo grupo de libros, en donde de qué se trata es lo menos importante, porque lo que importa es cómo está contado eso. La historia es minúscula. Eh, es un protagonista que no sabe muy bien lo que está pasando, entonces construye una hipótesis sobre la ausencia de su mujer, sobre qué está pasando con su hijastra, sobre su exmujer, sobre la madre de ella, eh, sobre el libro que no está escribiendo, pero que finalmente termina siendo un poco ese libro que leemos. Acá aparece la figura de una hijastra que va a aparecer de una manera, va a tematizar el hecho de ser padrastro en su novela Poeta Chileno, de la que les voy a hablar en breve nomás. Esta trilogía se completa con Formas de volver a casa, que esta era la original. Yo presté estos dos libros y nunca volvieron. Pero ahora me volvieron con prólogo de Margarita y de Leila, así que quien los tenga ya no lo puteo bajito. Claro, qué Lo odio. dejamos en la Bueno, porque grabación. yo tenía los original de esta colección. Bueno, estos son los primeros tres de Zambra que se los leen. Es Una como sentada, sí. en una sentada cada uno. Son unas sentadas demoradas porque hay que incorporar la belleza. Sí, te iba a decir eso, una Son libros sentada, muy pero bellos. necesitas un espacio para procesar e incorporar determinadas cosas.
Sí, porque para mí son obras maestras. Esta trilogía, empezando por Bonsai, son como muy imbatibles. Son libros muy, muy bellos. Después tiene dos libros en el medio que son Mis documentos y Facsímil, que a mí me interesaron bastante menos. Decir bastante menos es bastante nada. Me interesaron esos dos libros de Zambra. Yo pasaría. Este es como, es un experimento medio de vanguardia y de, sí, a mí no me interesó tanto. Y después llegaron sus dos últimas novelas, Poeta chileno y Literatura infantil, que es la ultimísima. Poeta chileno es la primera vez que Zambra encara una novela de largo aliento, es una novela larga de más de 400 páginas y vuelve a su primer amor, que es la poesía. Acá se trata de la poesía de su país, de Chile. Cuenta la historia de Gonzalo, que es un profesor de literatura, aspirante a poeta, y de su hijastro, que se llama Vicente, que con el correr de los años también se va a interesar por la poesía. Tiene algo de Los Detectives Salvajes de Bolaño, que sé que Zambra ha dicho en distintas entrevistas que fue un libro muy importante para él y para su generación y para volver a poner eh, en discusión a la poesía chilena. Y aparecen, bueno, las rencillas generacionales, ciertas peleas históricas dentro del campo literario chileno entre tradicionalistas y vanguardistas, que tiene que ver también con ecos en la trama de la novela, porque hay una relación entre un padre y un hijo más allá del lazo biológico. Bueno, quienes tengan o hayan tenido hijastros o hijastras, les recomiendo es, enfáticamente que es la lean novela para esta obra, ustedes. Poeta chileno, en donde además inventa un término que así le da nombre al segundo capítulo de la novela, que es familiastra, que me parece divino. Y, y también piensa, bueno, cómo es ocupar ese lugar que no es del padre, pero que es una relación de afecto, de responsabilidad, de lo mal que suena, o sea, de la mala prensa que tienen padrastros y madrastras, en parte gracias a los cuentos de Disney y a los cuentos de niños, donde siempre encarnan al malvado, ¿no? Del vínculo con los niños, y cómo un varón se puede encariñar profundamente con un niño, querer jugar ese rol, seguir jugando ese rol, más allá de estar o no con su madre, y cómo se reconfigura ese vínculo en la adultez de ese que fue un niño y que además quiere ser poeta como su padrastro, no quiere ser como su papá. Y cómo se da eso también en la conversación generacional, que en el caso de poeta chileno siempre está mediada por la literatura. Em, y por el grupo de pertenencia de la poesía. Y, y bueno, es un gran regreso de Zambra a la novela, eh, porque también, bueno, cuenta esta historia de este profesor, pero también nos vamos con un montón de recomendaciones de distintos poetas de la escena contemporánea chilena. Y, y bueno, es también una reflexión sobre las familias, cómo son en las familias que desaparecen, eh, las familias literarias, eh, y cómo con el correr de los años ciertas peleas del campo literario les van pareciendo absolutamente irrelevantes, casi como un poeta que hace 10 años consideraba un enemigo, eh, hoy ve a la luz de ser padre o ser padrastro, que la vida pasa, como el peso de la literatura y de la vida se va ubicando de otra manera. Y toda esta reflexión del vínculo entre padrastro e hijastro, que es bastante poco explorado en las ficciones, como si fuera un vínculo menos importante que el biológico, un vínculo más fortuito. Y acá el lazo de la novela se revela como central para ambos, ¿no?
Y hay algo muy tierno en esta relación y también en el tipo de afectividad masculina que retrata Zambra, que tampoco es tan frecuente de leer a la hora de pensar este rol del padrastro. em, que él dice, bueno, es mucho más valiente querer ocupar este lugar que luchar contra una página en blanco, ¿no? Es una novela muy, muy hermosa. Em, y además está esto del espejo generacional, ¿no? Porque en parte el personaje de Vicente podría ser el hijo o el hijastro de Zambra generacionalmente, digo, ¿no? Y cómo aparece la búsqueda de sentido para esta nueva generación. em, Y hay algo cómo también. piensa la tradición literaria de Chile a la hora de querer ser escritor para esta nueva generación. Sí, claro. No, y también hay un tema con esto de ser padrastro, madrastra, sale de- de lo polarizado de es la madrastra buena o la madrastra mala, ¿no? Siempre está como esta imagen de la madrastra mala o el padrastro malo, y él lo toma con una amorosidad muy linda, muy tierna, esto de ser padrastro. A mí me conmovió mucho la imagen y es verdad lo que decís con respecto a lo vincular entre los hombres también, que también tiene que ver mucho en el caso particular de Chile. A mí me causaba, la primera vez que salí de Argentina, que los hombres acá se dan un beso, que para nosotros es algo como muy normal. La primera vez que fui a México y estaba con amigos argentinos que iban a dar besos a los mexicanos y estaban ahí como que no, o sea, ¿qué hacen dándome besos? ¿No? O sea, ese tipo de cosas ahí escuchaba que leía que Fernando decía, cuando terminé Poeta Chileno me dolía la cara de tanto sonreír. Y es eso, o sea, hay cosas que te sacan una sonrisa en Poeta Chileno. Es que tiene mucho humor. Hay un momento que uno de Sí. los personajes dice, ser poeta chileno es como ser chef peruano o futbolista brasileño. ¿No? Como que no vale, tenemos demasiada tradición sobre nuestras espaldas, cómo le juega eso, ¿no? A los jóvenes. Y algo muy lindo también es que aparecen poemas dentro de la novela. Así como les hablaba antes que en los nuevos de Mairal hay canciones creadas por los personajes que están transcritas en parte de la novela, acá hay poemas que están escritos por algunos de los personajes en distintos momentos de su crecimiento literario. Zambra dijo que quería incluir esos poemas de los personajes porque quería escribir tanto poemas buenos como poemas malos. eh, y que además quería como no hablar de cómo escribían, sino incluirlos. O sea, que le parecía divertido que los lectores accedieran directamente al trabajo de los personajes. Eh, y en distintas entrevistas dice, bueno, por supuesto los escribí yo, pero no son míos. O sea, no confundamos. O sea, yo no soy el poeta detrás de los poemas de los personajes de mi novela. Divina, divina novela, poeta chileno de Zambra. Y la última es literatura infantil. Zambra está casado con Yasmina Barrera, que es Para que reseñamos en una unos. autora mexicana de quien también hablamos en tiempo de escritoras, porque ¿de quién no hablamos en tiempo de escritoras latinoamericanas ya después de 5 años? Autora de Cuaderno de Faros, de Punto Línea de Negra. Cruz, Línea Negra. Bueno, ella tiene una novela, Línea Negra, en donde piensa su embarazo. Entonces, ese niño está hiper sobrenarrado, porque tiene la novela de la madre, Línea Negra, y ahora después tiene 5 años después tiene la novela del Igual padre. terminará en el diván. O sea, terminará ese niño en el Como diván, todos, la duda. ¿no? Y Mira, como todos vamos a terminar en Iván, mejor hacerlo con dos novelas. Alejandro Zambra cuenta una anécdota con respecto habla cuando le hace un reportaje y hablan sobre el lenguaje, sobre los distintos castellanos. En un momento habla con el hijo y le dice, no, bueno, papá, cuando
lo escucha hablar, ellos viven en México, cuando lo escucha hablar en chileno, por decirlo de alguna manera, Ujú. dice, no, papá, pero vos decís esto de una manera, dice, bueno, sí, lo digo así, dice, es como vos hablas también. No, yo hablo normal. Yo mexicano, yo hablo normal. Claro, es un neutro, está Es bien. su neutro es el mexicano donde está creciendo en este momento. Y bueno, literatura infantil es una ficción con prosa, con versos, en donde Zambra habla de la experiencia masculina de convertirse en padre, con mucha ternura, con mucho humor. em, Sobre todo, después hay como cierto pasaje en donde él deja de ser padre para centrarse en su papel de hijo. A mí me hizo acordar bastante, porque antes los escritores no hablaban mucho de su paternidad, y mucho menos en los términos sensibles en los que lo hace Zambra. Y a mí me hizo acordar a dos novelas de un autor argentino que es contemporáneo y que tiene la misma edad de Zambra, que es Andrés Neumann, que escribió a propósito del nacimiento de su hijo estas dos novelas que son divinas, que se llaman Umbilical y Pequeño Hablante. Esto es del Entonces, nacimiento de su hijo y esto es de la aparición del lenguaje, que también cuenta algo parecido a lo que contaba recién Caro, de esto de yo hablo normal porque tiene una madre mexicana, un padre chileno, viven en México. Andrés Neumann es argentino, pero vive desde su adolescencia en España. Su pareja, la madre de su hijo, es andaluza. Y entonces también está tematizado esto de cuál es el español que se habla, cuál es el castellano, cuáles son los modismos. Él le hizo como una suerte de diccionario de sinónimos en donde el niño sabe decir todo en argentino. Y la gracia que esto genera, el asombro ante la plasticidad del lenguaje de los niños y también de los padres en estas palabras inventadas, este léxico familiar del que habla Natalia Ginsburg, pero en su primera aparición. Y tiene frases divinas como ser padre consiste en dejarse ganar hasta el día en que la derrota sea verdadera. Esto era de poeta chileno, y algo de eso aparece en literatura infantil. Él dice que escribió esta novela bajo la influencia de la paternidad o en estado de apego de la paternidad. Y es como darle un lugar estelar a la infancia, a ese momento de crecimiento. Y es también algo como un diario de la paternidad, eh, una carta al hijo también, pero es como un diario, una carta, ficción pura en algún momento. Eh, Puede ser leído por los varones como una suerte de manual heterodoxo para padres debutantes. Eh, y bueno, y también nos da como digo, para padres un... experimentados para poder repensar sus paternidades. Sí, yo no sé cuántos varones hay que tengan esta experiencia de paternidad. Ojalá sean muchos, ojalá cada vez sean más. Digo, acá hay varones muy dedicados a la crianza, muy sorprendidos y con bueno, con una gran capacidad de transformarlo en literatura como buena parte de las otras experiencias. Digo, son grandes escritores. Em, pero acá incluso hay un cuento muy, en el medio de la novela hay un cuento que gira en torno al lenguaje grosero, esto que a los chicos les divierte tanto, un relato muy lisérgico en el que un hombre intenta volver a aprender el arte de gatear en un viaje de hongos. Tiene como momentos muy luminosos y bastante disparatados también, ¿no? No sé quién es, esta es más reciente, ¿no? Es del año pasado. El 23 creo que es, ¿no? A Eh, ver. 23, sí. Sí, 2023. Eh, También y aparte incluye, también, por ejemplo, cosas así como chats, como y distintos aparte, registros sí, de viste la que tiene escritura, también ¿no? como que está escrito un poco para que Silvestre, su hijo, lo lea, pero tampoco tanto que lo lea. O sea que sí, pero después me parece que mejor no sé si está bien que lo lea.
A mí como esa gracia me pareció curiosa. Eh, y aparte sí creo que hay algo que con el humor sobre también las maternidades, que a mí me pareció tiene pequeñas cosas como, la leche materna, es un líquido. O sea, a mí esa frase pero era un líquido entonces. Ese tipo de cosas que me parecieron eh, que podría darse en cualquier charla de preparto, ¿no? Esas preguntas que se van haciendo y él de algún modo se divierte con eso. Me pareció a mí me encantó, literatura infantil me encantó realmente. Y si antes hablamos en el ensayo de Cárdenas de cómo aparecen las marcas de los distintos castellanos, este está plagado de Nada. chilenismos. Eh, por Tipo, ejemplo, el- el capítulo Garabatos arranca con una carta y arranca así. Estimado hueón, concha de tu madre, reculeado. Y está escrito tal cual. El concha de tu madre me parece hermosa, o sea, es como una palabra como para incorporar en la lengua cotidiana. Que también, mira, me olvidé decir, en Bonsai, me estoy acordando ahora, también hay un momento en donde ellos, y también Mayral pensó esto mismo, en Bonsai los protagonistas en un momento hablan de tener sexo y dicen que quieren follar y no culiar, como se dice en Chile. Y hay un cuento de Mayral que se llama Coger en castellano, que justamente piensa eso. El protagonista está con alguien que no habla español y él piensa, se escribe con J, se escribe con G, ¿cuál es el lenguaje del amor? ¿Cuál es el lenguaje del sexo? ¿En la sexualidad puede haber traducción o siempre cogemos en nuestra lengua? Bueno, algo de eso, eh, escritores de distintos países, pero de la misma generación, abrevan en universos similares y se preguntan por aspectos parecidos y los resuelven con su estilo de escritura de maneras muy disímiles, ¿no? para acá Silvia nos dice, que es de Chile, dice, esos son garabatos fuertes en Chile, pero se dicen en todo momento. Claro que sí, a cada rato. Sí. Ahí voy leyendo en Colombia también se utilizan las groserías y sí, o sea, en Cuyo también se dice así, y bueno, ahí el chat ya empezaron, y ahí dice que charla enriquecedora, no sabemos si se refiere solamente a la charla o a todos estos garabatos que estamos aportando últimamente. ¿Garabatos qué sería? Ahí yo me perdí en la traducción. Es- Esto que decimos, culeado, concha tu madre, todo eso, ese tipo de Ah, garabatos. ok. Como los modismos de Es- cada castellano. a A todo, todo. ponele. Ahí me puse a leer el chat. Ah, el chat está estallado. Perdón, yo hablé como una demente, no No, me detuve yo para tuve leer otro ningún encuentro. comentario. Mientras vos hablabas, yo tuve otro encuentro, Euge. Esto es así. O sea, O sea, perdón, ni vi el chat, perdón. Pero hay igual, más de 100 mensajes de repente. Bueno. sí, recomendamos literatura infantil para cerrar con Zambra. Sí, o sea, si no leyeron nada de Zambra, yo leería Bonsai de una. O sea, y sería feliz, porque es una felicidad compacta, es una pastilla de felicidad literaria. Total. Y, y después, bueno, poeta chileno es una buena manera de seguir quizás. O primero la trilogía y después poeta chileno, bueno, no sé, hay muchas maneras de entrarle y bueno, y si quieren pensar estas cuestiones de, no sé si llamarlas nuevas masculinidades, aunque creo que hay algo de la emergencia de estos discursos que solo son posibles en esta época y después de ciertos consensos y de cierta divulgación de los feminismos que han hecho muchos trabajos en relación a bueno, a pensar cómo nos construimos en la división sexual del trabajo, en cuáles son los legados que damos a los niños, en el lugar de la paternidad tradicional, cuánto se perdían, ¿no? Tanto padres como hijos, con esos vínculos tan distantes.
y con casi delegar la crianza, estén Total, junto con la madre o no, en las mujeres. Y bueno, ¿qué pasa cuando los varones se ponen activamente a criar a esos niños? ¿Y cuáles son las nuevas sorpresas, los nuevos descubrimientos, el nuevo lenguaje que surge también entre varones? Es bien interesante. Y me parece que Sombra lo hace con mucha ternura, lo hace con mucho humor y con mucha maestría literaria. total. Así que bueno, con esto finalizamos otro encuentro de Inspiradas, con este piletazo que nos tiramos con tiempo de escritores, nuestro primer tiempo de escritores. Les agradecemos un montón habernos Muchas acompañado. gracias a todos, a todas por estar del otro lado. Somos un montón, siempre somos un montón. Somos una Es banda una y alegría una enorme. banda Muchas gracias hermosa. a vos, Caro, por sostener este espacio. Es un golazo. Eso, ahí le escuché, leí que decía, es un golazo. Me encanta la palabra golazo. Es un golazo. Que estén todos acá. Los invitamos, por supuesto, a que nos sigan en redes, que nos escuchen, que además escuchen a Eugenia en todas sus versiones, podcast, en todas, Y y vengan al taller, escríbanme en modo libro, tallersicabo@gmail.com y a que toda la información. leemos ahora a Socorro Venegas con vestido de novia. No se pierdan el taller de Eugenia con Socorro Venegas, les pido por favor, porque eso sí que es un golazo. Eso es un golazo. Les recordamos que vamos a tener dos sorpresas, el 30 de octubre, cine con Roger Cosa, y el 10 de noviembre nos damos el lujo, gran lujo, el honor va a estar con nosotras nuestra querida Selva Almada, así que estamos de fiesta para noviembre, y nada, están todas y todos súper invitados. Gracias por todos los comentarios, por el apoyo y sobre todo por el cariño inmenso que nos lo llevamos todos en nuestro corazón, tanto Eugenia como yo, como todos los que hacemos Inspiradas. Nos llena el alma, cada uno de sus mensajes, y realmente cada uno de los mensajes nos llena el alma. Todos son únicos para nosotros, así que gracias, gracias, y los esperamos. Va PDF con toda email con toda la información del taller, de modo libro, de los nuevos, de las referencias que hicimos hoy, y que tengan un muy lindo final de Día de Acción de Gracias para todos y para todas. Gracias de todo corazón. Gracias a todos. Gracias. Y fue un encuentro tan espectacular, un encuentro informativo. Y gracias a ustedes ya aprendí algunas cosas nuevas sobre lo que está escrito por los escritores de Latinoamérica. Como yo pensé, solo que ellos escriben solo para expresar quién son, pero después yo aprendí con ustedes que ellos pueden hablar de sus experiencias sobre los eventos políticos que habían pasado, que pueden formar y transformar a uno. Y Muchísimas me encanta, de gracias. verdad. Gracias, Yasmín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la Gracias a participación, por todos. todo. Gracias. Bueno, nos vemos la próxima. Nos vemos Beso la enorme próxima. para todas. Muchas y a todos. Un abrazo. Chau, chau.